Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño editorial, un análisis sobre determinado un tema que es bastante sensible y que da lugar a muchas discusiones, ¿no? Pero más que discusiones, lo que más bronca da es que muchas veces da lugar también a que se lo utilice como rédito político, que son el tema de las penas penales y el hecho de la gravedad de las penas. Es como que hay una tendencia desde la época de Zaffaroni y del kirchnerismo que apoyaba el garantismo, en las cuales se fueron morigerando cada vez más las penas, y lo que se intentó hacer en el último tiempo fue justamente empezar con un régimen más estricto para agravar las penas y de esa forma poder lograr ordenar la sociedad. De hecho, sin ir más lejos, veamos el caso Bukele, ¿no? En El Salvador. Bukele la primera elección la gana con muy poco porcentaje y la reelección la gana con un porcentaje superior al 75% de los votos. Me animaría a decir cerca del 80%, pero no tengo el número exacto en este momento. Pero más o menos son esos los porcentajes. ¿Cuál es el tema y la problemática que tenemos acá? Yo creo que el tema es que las penas es un combo que hay que analizar. Porque por un lado, las penas a veces son demasiado livianas. Hay una pena, por ejemplo, que ha resultado ser muy eficiente, y yo sé que esto va a dar lugar a mucho debate, que es el tema de la pena de muerte. Yo particularmente estoy a favor de la pena de muerte para determinados casos, ¿no? Los casos muy extremos y de mucha gravedad. Creo que la pena de muerte, es más, ha sido sostenida hasta por los grandes maestros de la historia, de la Iglesia. Hasta Santo Tomás de Aquino la defendía cuando se hablaba también Vitoria y Suárez, los maestros de la Iglesia, que hablaban de la manzana podrida, o que hablaban también de los casos en los cuales el que atenta contra el derecho a la vida de uno pierde el derecho a la vida propia. O sea que hasta la Iglesia en su momento aceptó la hipótesis de la pena de muerte. La pena de muerte en su momento se eliminó de nuestra legislación, se discute sobre si se podría volver a reimplantar. Yo entiendo que sí, porque no se la eliminó por completo y además hemos visto en el último tiempo que si bien están todos los pactos sobre el tema de derechos humanos, las convenciones y todo lo demás, han habido montones de casos en los cuales se han hecho excepciones a esos regímenes y se han implementado variables legislativas que afectan derechos de un tipo o de otro, sin perjuicio de haber estado o de haber participado o de haber suscrito esos tratados, ¿no? Creo que el concepto de la pena de muerte ha sido realmente eficiente y hay muchos argumentos a favor y en contra. El tema de la falibilidad de los jueces, yo creo que el de la falibilidad de los jueces es bastante relativo. ¿Por qué? Porque obviamente con todos los sistemas de apelación que tenemos nosotros tendrían que equivocarse demasiado. Obviamente hablo de la pena de muerte para casos de delitos de extrema gravedad, ¿no? Como los casos de delitos graves de narcotráfico. Sin ir más lejos, fíjense la ley antimafia que salió hace pocos días, producto de un proyecto de ley de Patricia Bullrich, en la cual lo que se establece es que cualquiera que participe en una organización mafiosa o de narcotráfico se va a castigar a las distintas partes, desde el mero joven que lleva el encargo hasta la cabeza. Si está todo relacionado, se les van a aplicar las mismas penas o penas de similar gravedad o entidad, para no decir gravedad, porque si no diríamos que las penas son graves y no son graves, las penas son justas. Son para encarrilar a la gente y para cuidar a la sociedad, ¿no? La víctima es justamente, lamentablemente en nuestro país, la víctima sigue siendo el chorro, el delincuente. Y es al revés, la víctima tiene que ser la persona honesta, que es potencialmente víctima. Esa es a la que hay que defender. Si no, estamos hablando así como cuando hablábamos del tema de la justicia tuerta para el tema de la persecución de los delitos del terrorismo, que no se hizo aquí. Se persiguió a muchos de los delitos de la dictadura, pero los del terrorismo no se los persiguió. Acá parecería que hay una justicia tuerta en otro sentido, en el sentido de que se preocupa más por los derechos del preso, del delincuente, del chorro, que los derechos de la víctima y de su familia.
con ironías, como por ejemplo que si el que va a ser víctima de un delito se defiende, por ejemplo, después tiene que bancarse las amenazas, persecuciones y todo de todos los amigos del delincuente, ¿no? O sea, ironías de la vida. Uno iba a ser víctima, se defiende y después lo persiguen los cómplices o los otros chorros. O sea, fíjense qué complejo ese tema. Y bueno, ¿y eso por qué pasa? Porque justamente hay un marco legislativo todavía mejorable y que es para agravar en serio las penas. Fíjense lo que pasó en su momento en Nueva York, cuando estaba Giuliani, con la tolerancia cero, el cambio que se hizo. Uno no podía pisar Harlem o Queens o distintos lugares sin riesgo de que lo asaltaran o lo mataran, y pasó a ser una ciudad hipersegura. Con el tiempo fue evolucionando y hoy ya no es tan segura como antes. ¿Pero por qué? Porque también empezaron con muchos de estos temas garantistas y ya las penas no son tan rígidas como eran antes. Lo que decía de la falibilidad de los jueces, volviendo a la pena de muerte, no parecería ser un tema tampoco preocupante. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener un juez o un fiscal con el nuevo código, un juez o un tribunal de juicio, después un tribunal de apelación, un tribunal de casación y una Corte Suprema. O sea, fíjense todas las instancias de gente que se tendría que equivocar antes de aplicar la pena de muerte. Y siempre hablando de pena de muerte para delitos gravísimos, no para cualquier delito. Para delitos, por ejemplo, de homicidios graves, de homicidios con causa de narcotráfico, homicidios, por ejemplo, vinculados a violencia de género, por ejemplo, hipótesis de homicidios calificados con todas las variantes que establece el Código Penal en el artículo 80. Bueno, otro de los argumentos que se dan contra la pena de muerte, dicen algunos que en los países donde se ha implementado la pena de muerte, donde hay pena de muerte, no ha bajado el delito. Eso realmente me parece una soberana pavada el que lo diga. ¿Y por qué lo digo? Porque cualquier persona que sabe de análisis te dice que no existe la estadística negativa. Una estadística negativa no se puede hacer como decir esto no pasó o dejó de pasar. ¿Por qué? Porque justamente las estadísticas se hacen sobre hechos o situaciones que ocurren. Entonces yo no tengo cómo saber si en ese lugar donde se implementó la pena de muerte no hubieran aumentado mucho más los delitos si no hubiera habido pena de muerte, o en aquellos lugares donde está la pena de muerte no habrían muchos más delitos si no estuviera la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No sabemos quién es el que antes de cometer un delito, si sabe que la pena que le puede caer es pena de muerte, deja de hacerlo. Porque es una estadística negativa que no se la puede evaluar, no se la puede hacerla, digamos, como una pauta, un parámetro, porque no las conocemos, no se saben, no ocurren, no son conocidas. El único punto que yo creo que podría llegar a ser el tema de la pena de muerte o las penas muy graves, que se aplica también para las penas muy graves, si nosotros hablamos de penas privativas de la libertad, por ejemplo, sin posibilidad de libertad condicional, que es uno de los temas que también se está evaluando, ya en algunos casos ya está previsto que no se va a poder pedir la libertad condicional para determinados delitos. Entonces también se aplicaría para estos casos, es que cuando un delincuente comete un delito de ese calibre, estando jugado, como se lo dice en la jerga, puede llegar a pasar que diga, no, antes de que me agarren hago cualquier cosa, mato a quien tenga que matar, mato a un policía, hago lo que sea. Ese es el único punto que yo creo que lo vería demasiado, que le vería un poco de... no sé si demasiado, dije mal la palabra, lo vería sí como un punto a tener en cuenta. Pero bueno, eso tiene que ir de la mano también de toda una política social y sociológica. Otro de los temas fundamentales que tiene que ver con las penas está relacionado con, todo el mundo habla de la puerta giratoria de los jueces y se olvidan que muchas veces el problema no pasa por los jueces. Muchísimos jueces son probos y no quieren liberar a los chorros, a los delincuentes. El problema es que no tienen a dónde mandarlos. Por eso es tan importante los proyectos de Patricia Bullrich de fabricar más cárceles, que esperemos que se concrete y se avance. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hablando con un juez hace un tiempo atrás, un juez amigo,
me decía, yo tenía un tipo que tenía varios hurtos, ¿no? Y en algunos con violencia, no con arma, pero con violencias. Y lo tuvo que dejar en libertad. ¿Por qué? Porque en realidad lo mandó a su casa con una tobillera. Y me dice, yo ese tipo lo tenía que mandar a un penal, pero no tenía dónde. A cada penal que llamaba o que pedíamos para tratar de mandarlo, en todos nos decían que no había lugar, que había superpoblación carcelaria. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me lo tengo que llevar a mi casa? Me lo llevo a mi casa y le doy un cuarto, lo hago dormir con mis hijos, al chorro. Bueno, obviamente no le quedó otra que liberarlo. Entonces, también hay un tema de determinación política y económica de colaborar con la justicia para que las cosas funcionen. Una crítica que quiero hacer es, estuve viendo la ley de reiterancia, cuya ley que conceptualmente yo apoyo muchísimo, el proyecto de ley que presentó el equipo de Patricia Bullrich. ¿Qué es la ley de reiterancia para los que no lo entienden, para simplificar? La ley de reiterancia es cuando uno reitera delitos, no es reincidencia. Reincidencia, para ser reincidente tenés que tener una condena firme. Ahí pasas a ser reincidente y eso tiene consecuencias que tienen que ver incluso con la libertad. Reiterante no. El reiterante es aquel, por ejemplo, que comete varios crímenes. Es el caso de hace poco, se dieron de un chico que lo detuvieron y que por un delito grave, un delito de extrema violencia, y ese chico tenía como 5 o 6 arrestos o detenciones en el último mes y medio. ¿De qué? De hurtos, arrebatos, o sea, distintos tipos de delitos menores que en principio no justificarían la detención. El concepto de la ley de reiterancia, como se planteó y como lo quería la ministra Bullrich, era que si vos tenés varios delitos, independientemente de si son o no de los más graves, tenés que ir preso. ¿Por qué? Porque si no, vas, prestás declaración, te liberan, salís y volvés a cometer un delito. Te detienen, vas, prestás declaración, te retiran. ¿Por qué? Porque los juicios llevan su tiempo de investigación, de análisis, los abogados a veces también los pueden dilatar. Y entonces pueden tardar de golpe 2, 3 años, 4 años la instrucción de un juicio. Y mientras tanto esa persona sigue libre. ¿Y cuál es el concepto que acá hay que manejar? Y acá es donde yo creo que hay, en la ley que se aprobó, hay algunos errores. Por ejemplo, cuando se habla de la prisión preventiva, porque el concepto cuál era, es decir, si vos sos reiterante, tenés que ir preso. Si vos cometés varios delitos, aunque sean menores, tenés que estar preso. ¿Por qué? Al segundo o tercero que cometiste vas preso. ¿Y cuál es el concepto de fondo, que es el que yo no lo veo reflejado en la ley? Es que si vos cometiste 3, 4 delitos, sos peligroso. O sea, no es un tema que importa ya si el delito es grave o no es grave. Lo que importa, flaco, sos peligroso, porque vos cometiste un delito, te detuvieron, te iniciaron un juicio y te importó 3 belines y volviste a cometer un delito, y volvés a cometer un delito, y volvés a cometer otro delito. Entonces sos peligroso, ya no importa si el delito es peligroso, lo que importa es que vos como delincuente sos peligroso. Ahí está el tema. Y en la ley, por ejemplo, fíjense yo lo que les voy a leer, el artículo 222 bis, dice peligro de reiterancia delictiva, ¿no? Para decidir acerca del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dice que para la reiterancia delictiva se van a tener en cuenta estos elementos, peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Dice, y se valorarán las siguientes circunstancias. Fíjense, la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores, la conducta del imputado en otro proceso que revele su intención de eludir la acción de la justicia, que se haya dictado en su contra una declaración de reincidencia, obvio, que con anterioridad se lo haya declarado rebelde o se hubiera ordenado su captura, que haya incumplido una restricción de acercamiento, la importancia y extensión del daño causado a la víctima, que haya intentado al momento del hecho eludir la acción de la justicia o haya resistido de cualquier modo obrar de una fuerza de seguridad, el haber obrado con violencia contra los bienes o sobre las personas, que la conducta haya sido cometida con armas, haber proporcionado información falsa sobre su identidad. Este, por ejemplo, es uno de los casos. A lo que voy con esto es que creo que se desnaturalizó un poco el concepto. ¿Por qué? Porque tiene que caer en alguna de estas situaciones para que se le decrete la prisión preventiva por reiterancia. Entonces, claro, el tipo que, por ejemplo, te robó 10 celulares, por ejemplo, pegándote un tirón y quizás te lastimó el brazo, o el que se robó 3, 4 motos, por ejemplo,
¿Cae o no cae dentro de esto? No caería en principio dentro de esto, con lo cual lo que se busca, el concepto que se buscaba era: vos cometés muchos delitos, vas preso porque sos peligroso, y eso no está reflejado tal cual en la ley. Habla de sí la peligrosidad, por ejemplo, porque sí se resistió al arresto, pero si se resistió al arresto o se resistió o atacó a la fuerza de seguridad, eso ya de por sí es un delito también. Con lo cual ya habrían dos delitos y habría una situación de concurso de delitos. Concurso de delitos es cuando concurren varios delitos cometidos por la misma persona. Que para explicarlo en forma simple es así. Está el concurso ideal y el concurso real. El concurso ideal es un sistema que se absorbe. Por ejemplo, yo cometo un hurto, pero ese hurto después lo hago rompiendo, por ejemplo, una ventana y yendo con un arma y todo lo demás. Sería un concurso ideal porque eventualmente la figura más grave va absorbiendo la figura menos grave. Entonces terminaría en un robo calificado con armas, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo simple para la gente que no es abogada. El concurso real no, son varios hechos independientes que son reprimidos con la misma especie de pena, pero que no tienen relación entre sí. Por ejemplo, voy, me robo una moto, después voy, me robo un celular, después voy y hago de campana en el robo de un banco. Bueno, eso es un concurso real, son distintos delitos que son independientes, pero que se los juzga cuando se lo detiene por todos esos delitos. Ese es el concepto básicamente. Entonces, la ley de reiterancia, que la aplaudo que esté, creo que en alguna medida, no sé si fue por un tema de discusión política, dentro de lo que fue el debate parlamentario, en algunos aspectos creo que se quedó un poco floja. Yo creo que el parámetro debería ser eso. Cualquier persona que cometió más de, si no quieren dos, más de 3 delitos, sin importar la gravedad del delito, ya se considera que es peligroso y por ende tiene que estar preso. Independientemente de si hay peligro de fuga, si hay posibilidad de entorpecimiento de la justicia, si se resistió al arresto, si hubo violencia, porque en muchos de estos casos aparecen otros delitos. Si hubo violencia, ya el delito pasa a ser más grave, pasa a ser de lesiones. Entonces no necesariamente el juez lo tiene que liberar, porque hay tipos de lesiones que son leves y hay otras lesiones que son graves y otras gravísimas. O sea, quiero que el concepto quede claro. O sea, la peligrosidad, a mi criterio, está dada en que el tipo es un delincuente habitual. No lo cura nada, no lo frena nada, no le importa tener un juicio, no le importa que lo estén investigando, sale y sigue robando, sale y no quiere hacer una vida honesta, sale y no quiere, no aprendió la lección y no quiere, por ejemplo, encarrilarse. Ese es el concepto que debería haberse resaltado más en la ley de reiterancia, que reitero, para la ley de reiterancia. Está muy buena la ley, pero creo que se quedó un poco corta en ese sentido. Y uno de los ejemplos que quiero dar es que el mejor ejemplo que se puede dar, así como di el de Nueva York y Giuliani, es Singapur. Singapur era, cuando se separa de Malasia y se convierte en un territorio independiente, había una pobreza extrema, delincuencia, corrupción, tremendo. Bien, en ese momento el líder, la persona que toma liderazgo en ese momento, cuando Singapur estaba básicamente sufriendo todas estas situaciones, y el líder político a quien nombran en ese momento para que dirija el país, una de las cosas principales que hizo que fue establecer penas bien graves, ¿no? Por ejemplo, veamos algún caso. ¿Cómo se castiga el robo en Singapur? El castigo máximo incluye hasta multas de 100.000 de la moneda de Singapur, o sea, $80.000, y penas de prisión de hasta 7 años, en algunos casos. Por ejemplo, ¿cuál es la pena por un delito en Singapur? Por ejemplo, hasta 3 años si es reincidente, no importa cuál es el delito. Puede ser un delitos menores, por ejemplo, los de hurto, que llevan, por ejemplo, penas de multa o servicio comunitario. Si reitera, por ejemplo, puede ser hasta 3 años de prisión si se es reincidente o sería reiterante. Por ejemplo, después, ¿cuál es el delito más común en Singapur? El robo en comercios, ¿no? Fue un delito físico, acá tengo las estadísticas, representaba más del 21% del número total. Los casos aumentaron hasta que después se redujeron sustancialmente con los castigos, ¿no? ¿Cuál es el castigo por robo en Singapur? Fíjense, el castigo por robo en Singapur será pasible de pena de prisión de entre 2 y 14 años, dependiendo de la gravedad,
y 12 azotes con vara. Yo no digo que vayamos al tema de los azotes, pero fíjense el concepto, que acá lo que se busca es un castigo para el delincuente, para ver si con eso lo corregimos. ¿Cuáles son las típicas sanciones, los 5 tipos de sanciones que hay en Singapur? Pena de muerte, cadena perpetua, encarcelamiento riguroso, confiscación de propiedad y multa, ¿no? Y, por ejemplo, como anécdota, pasear por Singapur mascando chicle puede llegar a acarrear una multa de hasta $10.000, por ejemplo, si el chicle es tirado en la vía pública. O sea, fíjense que con leyes, y hoy, ¿qué es lo que pasó? La persona que vino y encarriló Singapur, cuando terminó de encarrilarlo y quiso irse, le pidieron que se quede. Y durante llevó un periodo de más, y fácil 30 años manejando en el gobierno de Singapur, porque cada vez que tenía la intención de dejar, el pueblo le pedía que se quede. ¿Por qué? Porque Singapur pasó de ser uno de los lugares más pobres del mundo a ser está dentro de las 3 principales potencias hoy económicas. Al punto tal que también junto con eso junto con el tema de las penas rigurosas, que hizo, abrió la economía, promovió la inversión y bueno, hizo toda una serie de medidas económicas tendientes a tratar de atraer capitales, alejarse de todo lo que era el populismo y el comunismo y todo lo que hay mucho por esa zona, y tratar de decir con extrema seguridad, con penas muy duras, castigando en forma muy, muy, muy estricta la corrupción y fomentando que venga el dinero, lo llevó al país en pocas décadas a ser una potencia mundial. Entonces fíjense la importancia de lo que pueden ser las penas, y que las penas realmente se apliquen y que las penas sean graves y rigurosas, no penitas, porque si son penitas, los ladrones no van a ser ladroncitos, van a ser flor de delincuentes.